Barcelona respiraba su rutina nocturna cuando llegó el aviso a la central de policía. Un taxi detenido en una calle estrecha del barrio Raval, con el motor encendido, pero el conductor inmóvil, la cabeza inclinada y el vidrio del lado del pasajero hecho trizas. Cuando los primeros agentes llegaron, la escena se reveló aún más impactante de lo que habían imaginado. Javier Morales, identificado por el distintivo en el tablero, estaba encorvado en el asiento, con el cuerpo retorcido de manera perturbadora. El fuerte olor a sangre impregnaba el aire cálido del vehículo. Las luces de los postes atravesaban la oscuridad de la madrugada, iluminando las manchas escarlata que teñían el tejido del asiento y se acumulaban en el piso. Eran más de 20 puñaladas, profundas y furiosas, algunas casi superpuestas. El rostro del hombre estaba desfigurado y los dedos de su mano derecha rotos, señal inequívoca de que había intentado defenderse. Para la policía, aquello no era un simple asalto, era una ejecución. La pericia encontró pronto un detalle que complicaba aún más el caso. La licencia de conducir hallada en el bolsillo del fallecido no le pertenecía. El documento, a nombre de Diego Ramírez, revelaba que el hombre había estado detenido durante meses por un delito menor, lo que transformó por completo el rumbo de la investigación. ¿Quién era en realidad el hombre que yacía en ese taxi? El misterio se profundizó cuando las huellas dactilares identificaron su verdadera identidad. Esteban Lozano, un exmilitar prófugo con un pasado repleto de horrores. Había escapado de la justicia en su país y se había ocultado durante años en España, viviendo bajo una identidad falsa y trabajando como taxista. Pero alguien lo había encontrado, alguien lo reconoció, y al parecer, alguien decidió que su fuga terminaría esa misma noche. La investigación tomó un rumbo inesperado. No se trataba solamente de un homicidio brutal, sino de la consecuencia de una historia enterrada hacía años, que resurgía con fuerza incontrolable. Sofía Herrera, la detective a cargo del caso, pasó la noche revisando archivos y conectando pistas que la llevaron a un hallazgo estremecedor. Esteban Lozano no era un simple desertor. Había sido uno de los responsables de un masacre durante la guerra en su país de origen y su historial incluía horrores indescriptibles. Mujeres secuestradas, torturadas, brutalizadas y ejecuciones cometidas sin ningún remordimiento. Un verdadero fantasma de la guerra que, de alguna manera, logró escapar y vivir impune. Pero persistía la pregunta: ¿quién conocía su verdadera identidad? ¿Quién deseaba tanto su muerte? Sofía no tardó en encontrar la respuesta. Dos mujeres emergieron de los registros como sombras que por fin encontraban la luz. Marta González y Ana Rivas, sobrevivientes. Durante la guerra, ellas fueron secuestradas, mantenidas en cautiverio y sometidas a una violencia que ningún ser humano debería soportar. Lozano fue una de las últimas caras que vieron antes de ser liberadas, dejándolas desnutridas y despojadas de casi todo, salvo del trauma. Años después, al llegar a España, intentaron reconstruir sus vidas, tratando de olvidar el pasado y luchar por sobrevivir. Sin embargo, la memoria, implacable, resurgió cuando una de ellas entró en un taxi en medio de la ciudad atestada y se encontró de frente con el hombre que había marcado su existencia. Esteban Lozano, ahora disfrazado de taxista común con un nombre falso, exhibía una mirada cansada y manos que, para ellas, jamás podrían ser ordinarias. La tensión se intensificó. El tiempo pareció detenerse y el juicio que nunca se llevó a cabo comenzaba en ese instante. El encuentro no fue premeditado. Marta González no esperaba subir a ese taxi y encontrarse con el hombre que, en sus recuerdos, se había transformado en un verdadero monstruo. El instante en que sus miradas se cruzaron
fue suficiente para despertar sentimientos que años de terapia, silencio y esfuerzos por avanzar no habían logrado borrar. Ella no dijo nada, únicamente proporcionó la dirección mientras su mente se concentraba en la pregunta: ¿cómo podía estar él allí? ¿Cómo era posible que un hombre con ese pasado viviera libremente, mientras ella cargaba marcas invisibles pero dolorosas cada día? Al salir del vehículo, con manos temblorosas y el corazón acelerado, Marta llamó a Ana Rivas. Sin necesidad de explicaciones, el dolor compartido de ambas hablaba por sí solo. Años se habían dedicado a enterrar el pasado, pero este jamás las dejó en paz. Ahora se enfrentaban a una elección decisiva. Esa misma noche, las dos siguieron cada movimiento de Lozano. Descubrieron que Javier Morales era solamente un alias, una nueva identidad construida sobre los escombros del sufrimiento y la muerte. Él conducía por el centro de la ciudad sin sospechar que estaba siendo cazado. La ira que unía a ambas mujeres era precisa y metódica. Sabían que, si llamaban a la policía, no habría garantías de que él pagara por sus crímenes, pues el sistema ya las había fallado antes. Sin acción, jamás podrían silenciar los gritos que resonaban en sus memorias. Así, decidieron actuar, no como un crimen, sino como una forma de justicia. El plan fue simple y casi instintivo. Marta y Ana conocían los horarios y la rutina de Lozano. Lo habían observado meticulosamente como depredadoras al acecho. En la noche elegida, Marta solicitó el taxi a través de la aplicación, convirtiéndose en su pasajera. Sin dudarlo, subió al vehículo, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Esteban Lozano, aún convencido de que era solo Javier Morales, la observó por el retrovisor, sin reconocer el rostro que había marcado con su crueldad en el pasado. Ella indicó una dirección lejana, fuera de la zona concurrida de la ciudad. Un callejón oscuro y silencioso, donde todo llegaría a su fin. Ana ya esperaba en las sombras, con el capucha ocultando una expresión determinada. Cuando Lozano estacionó y se giró para recibir el pago, ya era demasiado tarde. Bajo la luz tenue de un farol, Ana se lanzó de inmediato, desencadenando el enfrentamiento. Lozano reaccionó con un grito, intentando defenderse, pero Marta ya había tomado el control del taxi, impidiéndole huir. Los momentos siguientes fueron intensos, cargados del dolor acumulado durante años. El hombre que en otro tiempo ordenaba ejecuciones y se reía del desespero de sus víctimas, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos, mientras la incredulidad se reflejaba en sus ojos. Marta y Ana no mostraron debilidad. Cada acción era un grito silencioso, un recordatorio de un pasado que jamás sería olvidado. Cuando el último rastro de vida se apagó en la mirada de Lozano, ellas salieron del vehículo sin vacilar, sin mirar atrás. Para ellas, aquello no era simplemente un crimen, sino el cierre de un ciclo que nunca debió existir. El cuerpo fue hallado pocas horas después, cuando un vecino del barrio, al salir a fumar en su balcón, notó que el taxi había permanecido detenido por demasiado tiempo en el mismo lugar. Las luces internas, aún encendidas, proyectaban sombras inusuales en el interior del vehículo, y había algo en la postura del conductor que indicaba que algo no estaba bien. Se llamó a la policía y en poco tiempo el caso se convirtió en titular en toda Barcelona. Un taxista brutalmente asesinado, un ataque impetuoso, sin pistas concretas. Marta y Ana sabían que la policía empezaría a conectar los hechos en breve, por lo que tomaron precauciones. Borraron huellas, evitaron cámaras y usaron guantes. Para el mundo eran dos mujeres comunes, pero en ese instante representaban la respuesta a una injusticia interminable. Sin embargo, el pasado siempre encuentra la forma de volver. La pericia reveló que la víctima no era Javier Morales, sino Esteban Lozano, un exmilitar con un historial de atrocidades.
Este detalle transformó el caso y dividió la opinión pública. Mientras algunos consideraban el asesinato como un acto de extrema barbarie, otros, al conocer la verdadera identidad del hombre, se preguntaban si no se trataba de una justicia tardía. La prensa encendió el debate, y cuando los investigadores comenzaron a indagar en el pasado de Lozano, los nombres de Marta y Ana surgieron no como sospechosas, sino como víctimas y sobrevivientes. La detective Sofía Herrera sintió un escalofrío al leer los informes, pues conocía ese dolor de primera mano. Se encontró ante una elección difícil. Las investigaciones avanzaron rápidamente. Sofía sabía que las pistas apuntaban hacia Marta y Ana, pero algo en su interior vacilaba al comprender el peso del pasado que esas mujeres cargaban. Su deber como policía era claro: encontrar a las responsables y llevarlas ante la justicia. La presión mediática crecía día a día y la fiscalía exigía respuestas mientras los superiores de Sofía demandaban arrestos. Cuando finalmente localizaron a Marta, la encontraron en su hogar, sosteniendo la mano de su hijo pequeño, sin mostrar sorpresa al ver a los agentes en la puerta. Ella no resistió ni negó nada. Simplemente respiró hondo, como si hubiera esperado ese momento. Ana, por su parte, nunca fue arrestada. A la mañana siguiente de la captura de Marta, su cuerpo fue hallado en un pequeño apartamento alquilado, acompañado de una carta manuscrita. Para ella, matar a Lozano no era un crimen, sino un ajuste de cuentas. Si la justicia insistía en castigarla, ella no daría lugar a arrepentimientos. El caso tomó un giro inesperado cuando la fiscalía aceptó un acuerdo. La presión pública, el historial de Marta y la verdad sobre quién era realmente Esteban Lozano hicieron imposible juzgarla como una criminal común. Los fiscales temían perder el caso en juicio, por lo que el acuerdo redujo su condena, permitiéndole regresar a casa en pocos años para cuidar de su hijo y reconstruir su vida. La decisión dividió opiniones. Mientras algunos consideraban la acción una venganza legítima ante el fracaso del sistema, otros cuestionaban los límites entre justicia y represalia. Al final, el crimen fue aclarado, pero la pregunta persistía. Para Marta no hubo arrepentimiento. Para Sofía no existían respuestas fáciles. Y para la sociedad, aquella noche en Barcelona se transformó en un espejo sombrío de lo que ocurre cuando la justicia falla y el dolor toma el control. En los meses siguientes, el nombre de Marta González se volvió motivo de controversia. Para algunos, ella era una asesina. Para otros, una mujer que hizo lo que la justicia no pudo hacer. Su libertad, aunque recuperada, llevaba consigo un peso insoportable. Ana Rivas ya no estaba, y la carga de la elección recaía únicamente sobre ella. Incluso con la condena reducida, los años en prisión representarían una sentencia doble, por el crimen cometido y por la culpa que jamás la abandonaría. En el silencio de su celda, Marta imaginaba cómo habría sido su vida si ese taxi nunca hubiera sido llamado, si el retrovisor nunca hubiera reflejado aquellos ojos que tanto la marcaron. Pero en el fondo, sabía que mientras él permaneciera libre, la paz jamás sería completa. El tiempo siguió su curso. La historia de Esteban Lozano desapareció de los titulares, como tantas otras que el tiempo se lleva. El taxi fue retirado de la calle. Los periódicos encontraron nuevas tragedias que narrar y el mundo siguió adelante. Sin embargo, para quienes vivieron esa noche, el tiempo nunca avanzó de la misma manera. Sofía Herrera, aunque no lo expresó en voz alta, sabía que había enfrentado un dilema que la acompañaría para siempre. Al fin y al cabo, cuando la justicia falla, ¿qué es lo que realmente queda? Para Marta, la respuesta era inequívoca. Para Ana, fue definitiva. Y para la sociedad, quedó solo la pregunta susurrada entre quienes siguieron el caso. ¿Hasta qué punto la venganza
puede ser considerada justicia.